Buenos días, te habla el pastor Samuel García. Un gozo poder estar acá contigo por estos medios, como te habíamos estado anunciando durante toda esta semana. A partir de hoy, bueno, 1 de agosto, vamos a estar acá por estos medios y compartiendo también contigo la palabra de Dios de esta manera, un poquito más ameno y diferente, ¿no? Si tú puedes ver aquí en la esquina de mi pantalla, aparece un código QR que te lleva hacia un canal de YouTube que hemos establecido con este nuevo ministerio que se llama Conocimiento y Carácter, donde puedes seguirnos, donde puedes también tener ahí todos los días esta oportunidad para juntos compartir y para juntos poder también argumentar un poquito más de la palabra del Señor, haciendo lo que veníamos haciendo todas las mañanas a través de Buenas Nuevas. De ahora en adelante, en ese canal de YouTube que aparece ahí, van a estar también mucha información y todo esto que estamos haciendo por estos medios. También aquí debajo de mí aparece también otro código QR donde también te puedes suscribir a una página de Facebook donde todos estos videos van a estar saliendo de manera live diario y otras cosas más. La idea de Conocimiento y Carácter es un ministerio que tiene la intención y el propósito desde sus orígenes de poder edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, de poder edificarnos nosotros según el Señor nos ha dado la capacidad de poderlo hacer. Así que en este sentido es el propósito por el cual te pedimos que te suscribas y nos sigas y seas parte de este ministerio. Ahí podemos interactuar, ahí también podemos de alguna manera compartir la palabra del Señor. Así que gracias por venir a la sintonía con nosotros a través de este programa, de esta manera, de esta nueva dinámica. Y para mí es un gozo poder contar contigo, también un gozo poder seguir avanzando juntos en esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Quiero que continuemos viendo lo que vimos y estamos hablando durante la semana. Si tú has seguido el programa a través de la radio de Buenas Nuevas, de la página anterior, pues sabes que esta semana estamos hablando un poquito sobre la pregunta si es que de verdad podemos saber si existe algo del lado allá de la vida o de la muerte. Y hemos estado viendo algunas perspectivas que las personas tienen sobre la base de la cosmovisión que la persona pueda tener. Vimos también que yo parto de la premisa de que todas aquellas personas que están escuchando este video o están viendo esta grabación entiendan y sean cristianos, sean creyentes, tengan la fe puesta en Cristo, y al ser cristianos y ser creyentes, esto implica de que la palabra del Señor se convierte en nuestra regla de fe práctica primordial. Quiere decir entonces que al contar con la palabra de Dios como algo fundamental, inspirada por Dios, y por ser inspirada por Dios, infalible, inerrante, sin errores y confiable en todo lo que dice, entonces nosotros podemos partir del punto de vista de que todo lo que vamos a encontrar en la palabra del Señor es obviamente algo que es útil para nosotros. Si tú no eres cristiano y la Biblia no tiene esta connotación para ti, pues entonces estamos en un problema de entrada. No hay forma en la que podamos estar nosotros en un acuerdo si esto no es una realidad en tu vida. Así que quizás el método para trabajar contigo sería de otra forma, ¿no? Si este fuera el caso, de que tú pudieras entender que la palabra de Dios es inspirada. Si partimos del punto de vista de que la palabra de Dios es inspirada y es la que nos da toda la información necesaria, y hemos dicho durante la semana que cuando hablamos de información necesaria tenemos que hacer un paréntesis aquí y decir que por información necesaria nos estamos refiriendo a todo lo que es necesario en cuanto a temas de doctrina, en cuanto a temas que tienen que ver con nuestra salvación. Hay cosas que Dios no nos ha dejado en su palabra y no tiene el propósito Dios de revelárnosla, y por lo tanto siempre hay un elemento en cuanto a esto que tiene cierta duda, cierto misterio que no sabemos. El apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es más confiable que toda espada de dos filos, que es más confiable que una antorcha a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero también Juan dice que lo que hizo Jesús han sido tantas cosas que Cristo ha hecho que ni siquiera todos los libros del mundo alcanzarían para escribir y registrar todo lo que Dios ha hecho. Por supuesto, desde un punto de vista metafórico, esto no es 100% así, pero sí nos está diciendo a nosotros que lo que la Biblia nos está dejando es lo que Dios entendió que nosotros debemos saber y debemos necesitar para nuestra salvación. En cuanto a eso, nosotros tenemos entonces que partir de la premisa de que hay ciertas cosas en la Biblia que no son necesarias. Dios en su providencia o en su
diríamos, en su soberanía no vio necesario que fueran inspiradas y que permanecieran hasta nuestros días. Y por lo tanto, en este sentido, no siempre hay un elemento de misterio, un elemento de duda, no tanto duda, sino un elemento de incertidumbre en todo esto. Y esto no deja de ser una realidad cuando hablamos, por supuesto, también del caso de la vida del más allá. Entonces, en base a eso, hemos hablado que la palabra del Señor nos dice sobre ciertos pasajes. El mismo Jesucristo en su vida enseñó muchísimo sobre ciertos pasajes que tienen que ver con la realidad de la vida del lado allá de la muerte. Y cuando Cristo hizo eso, pues por supuesto nos dejó ciertas cosas sobre la base de lo que él mismo vivió, lo que él mismo enseñó, y no solamente sus enseñanzas, sino su propia vida. Cristo, al morir en la cruz, pasó por el proceso de la muerte, murió, obviamente, siendo un ser humano que muere, al tercer día se levanta de la muerte, y por supuesto nos enseña que hay una resurrección, nos enseña que asimismo podemos también nosotros esperar esa resurrección una vez que partamos de este mundo. Y en este sentido, Cristo se convierte en el mejor ejemplo y en la mejor enseñanza en cuanto a la vida y en cuanto a lo que tenemos que saber para lo que nos espera del lado allá de la eternidad. Si alguien tiene la oportunidad de morir y regresar de la muerte y estar con nosotros por algún tiempo después de la muerte, como hizo Cristo con sus discípulos, entonces mejor le creemos a esa persona antes que a cualquier otra persona que nunca ha podido tener esta oportunidad. Así que Cristo, las enseñanzas de Cristo son autoritarias. Su vida, su ministerio es autoritario con respecto a esta pregunta. Y el mismo Cristo, hablando de el versículo quizás más famoso que hemos estado hablando durante la semana, hablando de la parábola del rico y Lázaro, nos deja saber ciertas cosas con respecto a la vida del lado allá de la muerte, que en la parábola se descartan ciertas cosas ciertas filosofías que las personas tienen, pero también se resaltan ciertas cosas que en el mundo se ven de una manera diferente. Por ejemplo, en la parábola hemos dicho durante la semana que tenemos la realidad de que el rico está en el infierno, quiere decir que hay un lugar a donde todos vamos a ir, ya sea el infierno, ya sea el paraíso, una vez que partamos de este mundo. El Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, que es lo mismo que decir el paraíso. Y esta realidad existe. Esto, por supuesto, dice que el rico está atormentado en una llama, está sufriendo dolores y sed y otras cosas más en ese lugar donde se encuentra. Y el rico le pide a Lázaro, o le pide a Abraham que envíe a Lázaro a mojar el dedo en agua y mojar su lengua con el dedo en agua, porque él está con mucha sed en ese lugar donde se encuentra. Con esto estamos tirando por tierra ya dos cosas que la sociedad secular piensa con respecto a la muerte o a la vida después de la muerte. La mentalidad atea, materialista, se centra en el hecho de que después de la vida no hay más nada. Una vez que uno muere, todo termina, se acaba todo. Bueno, pues vemos aquí dos personas que están en diferentes lugares una vez que mueren, demostrando que no es que termina todo. La otra cosa que vemos acá también es que estas personas están conscientes. El rico está en el infierno consciente, sufriendo dolor, pasando por sed. Esto, por supuesto, también tira a un lado, echa por tierra, la filosofía que plantea de que una vez que una persona muere, el alma queda en un estado de inconsciencia hasta que sea resucitada otra vez, en el mejor de los casos, o para aquellas personas que son materialistas y ateos, ya termina todo y no hay más nada. Hay una vida consciente del otro lado de la gloria o de la eternidad o de la muerte, y entonces esto por supuesto se nos deja saber en la parábola del rico y Lázaro. Por lo tanto, estamos dejando por tierra acá dos corrientes filosóficas. Estamos dejando por tierra una mentalidad atea que plantea que no hay más nada. Estamos dejando por tierra una mentalidad que dice que los seres humanos están en un estado dormido al morir. Ambas son por tierra. También vemos algo más. Cuando la historia del rico y Lázaro sigue avanzando, podemos encontrar que Lázaro está, como dije, en el seno de Abraham y no puede ir a donde se encuentra el rico a satisfacer su sed, ni tampoco hablar con él. El rico pide que Lázaro venga donde él está y Dios o Abraham le dice, no es posible que ninguno
de los que estamos acá pueda ir a donde tú estás, ni tampoco es posible que ninguno de los que está allá pueda venir a donde estamos nosotros. Hay una gran cima. Cima en este sentido no es diríamos, no es un precipicio. Cima en este sentido es perdón, cima no es una montaña, es un precipicio donde impide que ambas personas se comuniquen de un lado al otro. Por lo tanto, la otra realidad que tenemos es que a pesar de que existe un infierno y existe un cielo, no hay forma de moverse de un lugar para el otro. Esto, por supuesto, tira por tierra la doctrina católica que plantea y aboga por un purgatorio, donde las personas que mueren sin Cristo o mueren en pecado pasan a un lugar llamado purgatorio, donde purgan sus pecados y eventualmente van a regresar a ese paraíso donde deberían siempre haber estado si fueron bautizados o si fueron cristianos cuando estaban del lado acá antes de morir. Esto es completamente erróneo y lo vemos en la palabra del Señor, que se niega obviamente esta realidad sobre la base de la doctrina de que nadie puede ir de un lado para el otro, como en el caso del rico queriendo que Lázaro venga a donde estaba él. Así que mira cuántas cosas hemos negado desde un momento. Hemos negado el alma inconsciente, hemos negado que se termina todo a morir, hemos negado también que las personas que están en un lugar pueden pasar a otro lugar de esos dos lugares que existen cuando uno muere. Y también hay otra cosa más que se está negando sobre esta realidad de la muerte, y es el hecho de que ninguno de los que ha muerto puede venir a persuadirnos a los que estamos del lado acá de la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia el rico pide que alguien de los muertos vaya a la familia donde ellos están y que les hable de la realidad donde se encuentran para evitar que ellos vengan a ese lugar. Y esto no es posible, porque Abraham dice, no es posible. A Moisés y a los profetas tienen la Biblia, es autoritaria. La palabra de Dios es más que suficiente para que ellos puedan ser persuadidos. Si nadie es persuadido por la palabra de Dios, no hay manera de persuadirse con respecto a lo que sucede en la eternidad, y en este sentido no hay forma de venir. Ahora, esto por supuesto también nos deja saber que del lado allá no hay un arrepentimiento genuino. Las personas que están en la eternidad, las personas que han muerto sin Cristo y están en el infierno, no están arrepentidos por lo que han hecho. Hay un remordimiento, sí. No quieren estar allí, están sufriendo. Si tuvieran la oportunidad de volver y regresar y volver a hacer las cosas otra vez, por supuesto que lo harían mejor para no estar en ese lugar, pero no hay forma ni tampoco hay posibilidad de regresar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros miramos lo que está pasando acá, vemos que el rico está alegando con el padre Abraham con relación a su punto de vista. Él le pide a Abraham que alguien de los muertos regrese a la tierra y persuada a su familia. Abraham dice que eso no es posible. Sin embargo, este hombre niega y dice, no, padre Abraham, pero si alguien viene sería mejor. Así que cuando una persona está negando, cuando una persona está alegando sobre otra persona, a pesar de la condición en la que te encuentras, es obvio que no hay un arrepentimiento. Hay un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Quiere decir entonces que esta es la realidad de las personas que están del lado allá. Así que la pregunta que hemos estado desempaquetando a lo largo de la semana: ¿existe forma de saber qué es lo que sucede con nuestra vida una vez que partimos a la eternidad? Sí, sí existe forma de saber. La Biblia nos da suficientes detalles para saber lo necesario y lo básico. Yo quiero que ser enfáticos en esto: lo necesario y lo básico con relación a lo que es la vida después de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas cosas que se mantienen todavía en misterio, que no sabemos, que Dios no ha revelado en su palabra, porque no se consideraron necesarias para nuestra salvación. Y en este sentido, tenemos que nosotros entender que siempre vamos a batallar con este tipo de situación en cuanto a preguntas, interrogantes que nos surjan en la vida. Ahora, la otra pregunta con la que yo quiero también tocar un poco esta mañana es sobre el hecho de que ¿qué sucede con los materiales y las fuentes extrabíblicas que las personas traen sobre la base de la experiencia del lado allá de la muerte? Por ejemplo, estoy pensando en personas que dicen que estuvieron en coma, personas que vieron algo, que soñaron algo, que pasaron por ciertos momentos en su vida
este tipo de situaciones o este tipo de material, este tipo de información que viene del lado acá, que muchas veces se construye sobre la base de lo que dice la escritura y puede ser confuso para algunos de nosotros los cristianos. Por ejemplo, piensa en una persona que sí está consciente de que hay una vida después de la muerte, que tiene hasta cierta creencia, cierta fe en Cristo, pero que debido a la vida que vive, eh, dice tener una experiencia y argumenta sobre lo que dice la escritura. Por ejemplo, este es el tipo de persona que dice que estuvo en coma y fue al cielo y vio cosas que ya la Biblia nos dice que existen, calles de oro, mar de cristal, vio ángeles, no sé, familiares que ya se han ido, personas que ya no están con nosotros, y traen todo esto para argumentar un poquito más sobre la base de lo que la escritura dice, trayendo quizás un elemento más de romanticismo sobre esto. ¿Cuál sería entonces el punto de vista sobre esto? O las personas que quizás, por ejemplo, no tienen ninguna creencia y dicen que vieron algo del lado allá que va completamente en contra de la escritura. Yo me imagino que si tú, por ejemplo, estás en la fe cristiana, tú tengas la capacidad de descartar, obviamente, de entrada, todas aquellas informaciones que puedan venir a nosotros sobre la vida después de la muerte que no tienen nada que ver con lo que dice la escritura. Pero, ¿qué sucede con estas otras? Estas otras que sí tienen material bíblico, sabemos que son bíblicos porque se usa elemento bíblico, pero que nos ayudan, entre comillas, nos ayudan quizás a entender estos elementos que la revelación bíblica deja en oscuridad. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar a una persona que dice, yo estuve en coma y fui al cielo, vi al Señor Jesucristo, conversé con él, tuvimos un diálogo y él me envió para que regresara y contara este testimonio a ustedes que están en la iglesia escuchando mi predicación? Bueno, yo creo que la razón, la forma mejor de acercarnos a esto es entender que cualquier persona que pueda proveer una información de lo que sucede del lado allá de la eternidad, siempre es subjetivo. Partamos desde ese punto de vista. El elemento fundamental para creer lo que dice lo que sucede del lado allá es lo que dice la palabra del Señor. Esto es el elemento objetivo. La Biblia es objetiva. Todo lo que sucede después, todo lo que vemos después es subjetivo. Está sujeto a la experiencia personal de alguien, que siempre existe un elemento de duda, que puede ser que sea muy bueno, muy real, muy cierto para esa persona, pero no necesariamente para mí. Y no es inspirado por Dios, no es autoritario, no es infalible, ni tampoco tiene el propósito de ser añadido a la escritura como lo ha sido. La otra cosa que yo veo problemática en este sentido es que cualquier persona que dice haber venido de la eternidad y haber tenido una experiencia del lado allá, y que Dios trae este mensaje por medio de esta persona para la edificación o cualquier propósito que sea en su iglesia, yo veo un problema aquí contra la suficiencia de las escrituras. Si nosotros tenemos que buscar de alguien o de algo extra a lo que ya nos ha sido inspirado y revelado, quiere decir entonces que eso que tenemos inspirado y revelado no es suficiente, porque falta algo, porque algo tiene que ser actualizado. Y en esto yo encuentro un problema serio, un problema grande con relación a lo que Dios nos deja en su palabra. Y su palabra es completamente inspirada por Dios, útil para todas las cosas y no hace falta agregarle nada más. Así que la pregunta que hemos venido desencadenando y desempaquetando durante la semana es esta, ¿no? ¿Existe en realidad la posibilidad de saber que hay algo más allá? La respuesta es sí. Nosotros sí tenemos seguridad y tenemos la capacidad de saber que algo existe del lado allá. El problema con eso está en que esa información que tenemos de lo que existe del lado allá está en la palabra del Señor. La Biblia es la única fuente de autoridad. Al mismo tiempo es limitada. Hay ciertas preguntas y ciertas interrogantes que se quedan fuera de la escritura porque Dios entendió que no deben ser reveladas y por lo tanto nosotros tenemos que jugar siempre con un elemento de que esto es un tema no completo o no revelado completo. En este sentido, esto lo tenemos que tener en cuenta siempre.
Habiendo dicho eso, la Biblia, si tú la tomas como la fuente autoritaria, inspirada, inerrante, infalible de la palabra de Dios, entonces vas a encontrar lo necesario para esto. Y por supuesto también cualquier información secundaria siempre es de poco o casi ningún valor con respecto a esto. Así que esto es básicamente para cerrar un poquito en este programa de esta mañana. Como te dije la otra vez, no vamos a tener un programa de 1 hora, vamos a hacer algo más corto, algo más condensado y de esa manera también mantener contigo lo más básico. Esto ha sido un cambio, así que mañana estaremos acá también para seguir dándole cierre a esta pregunta que nos ha estado guiando por toda la semana. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por los comentarios, por los views, los likes, por todo lo que estás haciendo y esperemos que este ministerio pueda ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.